En realidad, para mí es un enorme placer presentar este libro de Emilio Picón, esta novela, publicada por Ediciones Unidas en Sevilla, que acaba de llegar más o menos, ¿no? Ayer. Los editores somos así. Siempre tenemos cardíacos al autor y a la autora. Digo que para mí es un gran placer porque desde que Emilio está escribiendo poesía, más bien desde que Emilio publicó su primer libro de poesía, pues estoy siguiéndolo como amigo y como escritor, y estoy maravillado del cambio que se está dando a sí mismo como escritor y como persona. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me interesa mucho el proceso de la escritura, me interesa mucho el libro en sí, como esta novela primera persona que acaban de publicar de Emilio. Me interesa lógicamente el texto, pero me interesa mucho el proceso. Me interesa mucho el proceso a la hora de escribir un libro. Y en este caso, para mí es un placer presentar a Emilio porque estoy viviendo su proceso como escritor, no ya de un libro, sino como escritor. Recuerdo que él tiene varios libros publicados de poesía, narrativa y incluso editó antologías de relatos. Pero recuerdo su primer libro, que me lo he traído, a pesar de que Emilio no lo quiera ver, esto es una seña de identidad de todos los grandes escritores. De su primer libro siempre reniegan de él. Eso la caché. Ya lo presentamos en Dalía, en El Casino, en El Ejido, que yo recuerde. Y tuve la fortuna, en su segundo libro de poesía, tuve la fortuna de también me pidiera y hiciera un prólogo a su libro Amor Enlutado, que se publicó en El Ejido, en Lagarto Editores. Luego seguimos, Emilio hizo unos talleres de escritura creativa muy interesantes, tanto en El Ejido como en la zona del Poniente, porque además de El Ejido lo hizo en Valerma, creo recordar, en Las Norias, en algunos sitios, en Adra. Y durante esos talleres de narrativa, de esos talleres de escritura, editó dos libros de dos colecciones de relatos fantásticas, en Lagartos y en Círculo Rojo, El fin del proceso y Sonambulario. También asistimos a las presentaciones y seguimos un poco el tema del taller. Emilio también ha publicado, a pesar de que yo recuerdo, Emilio tú también lo recuerdas, su época de cambio de escribir poesía, escribir narrativa. Él decía, yo es que narrativa, yo lo recuerdo perfectamente, narrativa no, por favor. Tiene publicado una novela, un libro de relatos, que publicó en el 2014, que fue, sí, según mi nota, sí, en el IEA, Instituto de Estudios Almeriense. Y por fin, en este año, siguiendo, que queda muy bien toda la colección de libros, siguiendo ya su impronta narrativa, acaba de publicar esta novela, se llama Primera Persona, y que yo hablando con él, y aunque él me la ha intentado rebatir, yo sigo en mis 13, soy acuario y tengo una idea muy fija y soy muy pesado. Para mí esta novela es, no quiero desmerecer los anteriores trabajos de Emilio, pero para mí esta novela es un gran libro de narrativa. Es un libro muy maduro, tiene un texto muy claro, un texto muy sencillo, una trama muy sencilla, pero sin embargo está escrito de una manera que yo no he podido dejar de asombrarme página tras página cuando estuve leyendo esta novela cuando el Emilio me invitó a presentarla aquí. Lo he felicitado ya por eso, ya se puso colorado en su momento, ahora no lo va a hacer, y lo felicité efusivamente y diciéndole estas cosas, ¿no? Estas palabras, que me parecía un gran libro de madurez. O sea, y por eso he empezado diciendo que me interesan mucho los procesos en el arte. Porque con Emilio estoy viviendo su proceso personal de escritura, que también es otro gozo, ¿no? Con eso me ha pasado con muy pocas personas, con alguna que otra, pero eso os puedo asegurar que seguir en mi caso y para mí,
seguir a una persona que está escribiendo desde que más o menos empieza a escribir, o en el caso de Emilio, de que empezó a publicar, y estar siguiendo sus trabajos y estar en contacto, que hemos seguido estando en contacto y comentando y hablando y tal, la verdad que para mí es todo un regalo que le agradezco profundamente a Emilio. Yo me voy a callar porque la idea de esta presentación pues era pues eso, charlar un poco, ¿no, Emilio? Sí. Pues Sí, bueno, la idea de charlar era, o sea, un diálogo se nutre de pregunta y respuesta. Bien, introduce tu parte, ¿no? Introduce tu parte, contradice y todas esas no, cosas. por mi parte, lo que él dice de que yo comencé, pues sí, desde que comencé a escribir y a publicar casi fue lamentablemente simultáneo, y por eso la baja calidad del primer libro se publicó demasiado pronto y tenía que haber rodado más, pero él estaba desde el principio. Lo que yo siempre le digo a él es que fue una de las pocas personas que por lo que sea, no lo sé, me tomó en serio desde el principio, pero me tomó en serio pues como persona y como aprendiz de poeta o de escritor que era entonces. Claro, eso yo lo valoro mucho, porque aunque hace un momento Noemí me decía que bueno, el primer criterio, el baremo, tiene que ser el tuyo. Cuando terminas de escribir algo, tú eres el que tienes que saber si merece o no merece la pena, si es bueno, si no es bueno. Pero eso se consigue con muchos años, con mucho tiempo, como tantas otras cosas, ¿no? Al principio, si alguien al que tú le concedas un mínimo criterio no te alienta un poco, pues puede ser demasiado desesperante. Ese papel lo jugó un poco Pepe al principio, luego apareció Santiago Girón de la editorial Lagarto, y bueno, de alguna manera sí te va apoyando en personas que van encontrando por el camino. El cambio, la evolución personal que él comenta, pues no deja de ser lógica, porque han pasado varios años. Si yo fuera el mismo que hace 10 años, pues debería mirármelo. Claro, como no soy el mismo, pues lo que voy escribiendo, pues me gusta pensar que va creciendo y va madurando un poco la visión de las cosas. A mí lo que más me preocupa de un libro, o lo que más triste me deja cuando termino un libro, es que no me haya contado nada, en el sentido de que no me haya abierto ninguna ventana a las cosas que me interesan, a la condición humana, a las relaciones humanas, a esa serie de valores que deben nutrir nuestra existencia para que cobre un poco de dignidad. Claro, si desde el principio intenta escribir de esas cosas sin manejar unos mínimos recursos formales, sin conocer ningún tipo de recurso de estilo valioso, pues haces verdaderas patrañas. Pero yo nunca perdí ese norte, yo quería escribir de esas cosas que me importaban. Creo que todo el mundo que quiere escribir... Pero también hay que arriesgarse un poco, ¿no? Cuando tienes algo que quieres decir y bueno, pues tienes que arriesgarte y tirar para adelante, como hiciste tú y como hacemos todos, ¿no? Sí. Y todas. Claro, si es así, con esto lo único que quería decir es que la evolución es lógica, no tiene nada de especial. Lo único que tiene de especial es que él haya sido de los pocos que haya ido leyéndolo todo, poco a poco, y hablando conmigo cada vez que salía algo, cada vez que yo le enviaba el libro de relatos, se lo pasé a él antes de que nadie tomara la decisión de publicarlo. Tiene de especial que él haya asistido como espectador, pero por lo demás es lo más normal del mundo. Si te lo tomas un poquito en serio, pues tú vas creciendo un poco y lo que escribes también, nada más. De esta novela he comentado que me interesa mucho la trama está bien, y está orientada de una forma muy curiosa, con su estructura. Pero me interesa mucho el lenguaje de los protagonistas, ¿no? En qué hablan en primera persona la novela. Y este tema a mí, utilizar la primera persona, que parece ser un recurso mío autobiográfico, y puede que no, me gustaría que lo comentara. No es autobiográfico. Desde el punto de vista formal, yo me obsesioné un poco con la cuestión de la focalización cuando escribía relatos. La focalización era el punto de vista, desde dónde va a contar la historia, ¿no? Si el ejemplo que se pone siempre, o que yo ponía siempre al menos en los talleres, uno de tantos ejemplos era que si vamos a contar la guerra civil, pues bueno, la puede escribir fascista, lo puede escribir un rojo, y es la misma guerra. Pero entonces estamos focalizando desde un punto de vista o de otro. Entonces yo cuando fui a escribir la novela me encontré con la posibilidad de escribir 3 puntos de vista de una misma historia. Y entonces esos 3 puntos de vista te llevan a desarrollar 3 voces.
unos 18 años, quiere escribir su primer libro que se llama Arturo, uno de los 3 personajes, es decir, la novela tiene 3 partes, las 3 partes en primera persona, y digamos que es la misma historia, solo que bueno, que obviamente pues hay saltos, digresiones, monólogos, es bastante libertaria, pero creo que se le con fluidez. Entonces la primera parte, tiene 18 años, el muchacho quiere escribir su primer libro, pues claro, el estilo se nutre de frases cortas, no hay largos monólogos, las reflexiones procuran coincidir con la madurez que se puede tener con esa edad, porque todo eso se transmite al recurso formal y piensa automáticamente en la frase corta, en el presente indicativo, en cosas que sean expresiones más sencillas. Cuando pasáis a otro personaje, que era un tipo que tenía 30 y tantos, casi 40, pero estaba tratando de madurar y equilibrar definitivamente su vida, y llegaba a un extremo en el que ingresaba incluso en lo que se denomina novela una casa de reposo, porque pierde los papeles por completo, pues claro, en ese caso el estilo pues se dispara con largos párrafos que simplemente van puntuados con comas, largas subordinaciones, digresiones más extensas, y puedes en ese sentido perderte un poco leyendo, pero es la idea. La primera persona es la voz de quien está narrando y tiene que ser su estado de ánimo, su estado mental, y ese juego a mí me gustó porque la primera persona no es la mía en ningún caso. Yo no hablaría como hablan ninguno de mis 3 personajes, y ahí pues me divertí bastante. Me costó mucho el que no he mencionado, el tercer personaje es una mujer, y ahí fue un reto enorme. María Soledad, que no está aquí esta noche, me gustaría que estuviera porque fue la que le comenté en lugar de a Pepe. En ese caso, pues esto lo veo muy difícil, María. O sea, que yo me ponga a narrar una parte desde el punto de vista de una mujer y que sea convincente, teniendo en cuenta que se manejaban sus relaciones sexuales, se manejaba el recuerdo de su madre y la manera en que vivió, una suerte de represión un poco machista por una sociedad anterior, como aparecía la maternidad en su vida, ese tipo de cosas. Yo pensé, ahora no me voy a manifestar, porque ya está aquí y no tiene arreglo, pero en su momento pensé que iba a ser muy difícil, porque no se trata solo de manejar recursos formales, tienes que humanizar a la voz para que resulte creíble. Y en cierta medida yo he tenido 18 años como Arturito, que quería escribir su primer libro, y no es mi vida, pero yo puedo saber cómo es aquella voz. A mí no me han tenido que meter en ningún loquero, pero puedo saber lo que se padece cuando quieres ordenar tu vida completa y no eres capaz teniendo 30 y tantos años. Pero no sé lo que se siente cuando eres mujer y te embarcan ciertas relaciones sexuales, y de la maternidad ni hablamos, como voy a saber yo nada de la maternidad. Entonces ese tipo de retos son los que te convierten, pienso yo, en escritor, porque realmente tienes que escribir de lo que sabes y de lo que no sabes también, de alguna manera. Hay otra cosa que a mí me ha llamado mucho la atención de tu novela, es que no utilizas recursos banales como para tu historia, como la angustia tan socorrida, ¿no? Y los vampiros y la sangre tan socorrida en la narrativa, ¿verdad? ¿Qué te diga exactamente? Vamos a ver. ¿Me está hablando de literatura de género o...? Te estoy hablando en general un poco todo. ¿O quieres que aquí despotrique de la moda y que no, quedemos así muy underground? Sí, podemos quedar underground, lo que quieras, pero es cierto que hay una moda y una forma de narrar que es muy popular. A ver. Que es tan popular como la antigua novela del oeste o de Corín Tellado, pero que me hace gracia, o sea, que me gusta. O sea, yo al fin y al cabo lo que estoy alabando tu forma de escribir, que no te deja llevar por recursos tan fáciles. No me llenan como lector, por lo tanto no voy a utilizarlo como escritor. Se reduce a eso. Pero luego de las modas no merece la pena ni opinar, porque es una pérdida de tiempo. Antonio Guerrero, que ha escrito el prólogo y tampoco ha podido estar aquí esta noche, faltó un montón de gente, me hubiera gustado que estuviera, pero bueno, las cosas suceden como vienen. Y Antonio, que escribe en el Diario de Almería, pues me dice, hostia, te voy a hacer una entrevistita para la prensa casal, y digo, joder, si tú escribes el prólogo, esto va a sonar a España total, ¿no? Aquí de compadreo, claro. Bueno, lo hemos hecho igualmente. Y una de las preguntas era, ¿la novela comercial? ¿Qué entiendes por novela comercial? ¿Por novela de vanguardia o por novela de autor? Porque Antonio es así, le gusta ir a atajo.
Y claro, la novela comercial pues se reduce a eso, busca el entretenimiento y la rentabilidad, y no hay más. Y el que quiera buscar más, esto no es denigrante ni despectivo, es simplemente un enfoque, que no es malo, es un enfoque, busca entretener al lector y la rentabilidad, porque lo que entretiene vende, y punto. Ahora bien, lo que entretiene, y ya bajo mi punto de vista, preserva bien lejos al individuo de desarrollar ninguna madurez personal, un pensamiento crítico. Obviamente te está entreteniendo, y en lo que te cuentan te están entreteniendo y te están metiendo lo que te están metiendo. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Que eso ya más viejo que... El cuento de siempre. Eso es muy viejo y no creo que vayamos a descubrirle nada a nadie, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con lo comercial, porque yo no estoy en contra del entretenimiento, pero ojo con ese entretenimiento, a ver si es aséptico de verdad o no es tan aséptico como nos cuentan, y están construyendo antivalores bajo mi punto de vista y están haciendo bastante daño, ¿no? Pero hace poco se hablaba mucho de las 50 sombras de Grey, ¿no? Que pretendía ser una novela como de la liberación femenina, y más de uno está rajándose la cabeza de decir si es todo lo contrario. Si consiguen que ese mensaje cale, pues imagínate el daño que se puede hacer, ¿no? Ahí ya estamos yéndonos un poco de madre. Y yo escribo solo lo que me gustaría leer. Por eso nunca se queda como... Si yo leo a Onetti y alucino, pues claro, me siento a escribir y quiero escribir como Onetti, como no lo voy a hacer nunca, pues claro, no es un problema. ¿Y por qué no quieres escribir como Grebec? Hombre, qué maldad. No, es que el otro día charlábamos sobre este escritor francés, y a mí me gustaron algunos de sus libros, pero llegó un momento que el personaje superaba al autor, ¿no? Había una serie de padecimientos personales que para mí se han hecho evidentes en sus libros, ¿no? Cierto resentimiento, mucho rencor, mucho resentimiento se desprende de ese libro, de algunos de sus libros, y a mí eso no me termina de convencer. La distancia hay que mantenerla, porque tú escribes un libro para que lo lea un extraño, en el mejor de los casos, quizás no lo lea nadie, pero ese extraño no tiene por qué conocerte a ti, y no tiene por qué lidiar con los fantasmas. Los fantasmas, cuanto más comunes y más colectivos, mejor. Y por colectivos no, comunes. Es decir, hay cuestiones que son propias de la naturaleza humana, y solo hay que encontrar el punto de vista personal, es decir, yo tengo algo que decir sobre esto, sí, es nuevo, no porque es imposible, pero creo que al que lo lea puede sentir que no ha perdido el tiempo, y bueno, cierto pozo de reflexión, cierto pozo de emoción. Y yo con los libros de este escritor francés, que tiene un apellido impronunciable, pues me atranqué un poco porque veía muchos fantasmas personales que a mí pues no me interesaban, porque no lo conozco y oye... Permíteme una maldad. Recibo un correo electrónico de Matilde en el que me anuncia que ha nacido Matilde, una niña preciosa. Pienso en contestar con una sencilla pregunta compleja. Después pienso en una lacónica afirmación infinita. Finalmente, dejo de pensar y hago alusión a los epígrafes que propongo para el libro, a saber, Philip Roth, Coetzee, Thomas Bernard. Tecleo y envío el mensaje. La contestación es inmediata. Y hay veces en que el mundo resulta mucho más fácil de ser asimilado, cuando contemplamos nuestra vida en tercera persona, desde arriba, desde el más afuera de los lados posibles. Rodrigo Fresán. ¿Qué vas a hacer ahora? Te quiero. Lo tecleo y lo borro casi a la misma velocidad. Enlazo una canción del Niño Gusano. No escribo nada, ni antes ni después del enlace. En el asunto tecleo el vocablo postdata, haciendo un absurdo alarde de ingenio en todo inapropiado. Envío el mensaje, es decir, el enlace, es decir, la absurda pero ingeniosa postdata inapropiada. Sin embargo, yo me empeño en imaginarla apropiada a través de la visión de una sola lágrima, una límpida y ágil y brillante y sobria y temblorosa y, sobre todo, necesaria lágrima, que resbala liberada en su caída por la mejilla izquierda de Matilde. Otra canción y otra imagen,
Repito el recurso narrativo y busco el final que desea Arturo, el cierre que no olvida a los encerrados, el cerrojo de una vida no proyectada más allá de 2 instantes. La sonrisa de Arturo y la lágrima de Matilde. La sonrisa de Arturo que definitivamente mata al padre, desenmascara el falso enigma y baja de la cruz al ídolo ya muerto. Sin embargo, yo no estoy muerto y resbalo en la vida libre de una lágrima sincera que se abre paso por un rostro ya maternal y para siempre enamorado de una recién nacida forma de amor. Recién nacida. La hiriente melodía de todo lo que pudo haber sido ofrecido y entregado, vivido y disfrutado, se expande alrededor del cuerpo y de la vida de Matilde, como un eco varias veces repetido. El estribillo último de la canción de un niño ya hombre y nunca más gusano. Una letanía, una tardía confesión, una invitación a cerrar los ojos, y los cierro, y casi puedo verla. Casi. La voz de Sergio Algora se hace entonces silencio y me despido de este íntimo olor a cerrado. Adentro. Lo digo en voz muy baja. Lo mejor siempre permaneció adentro y nadie puede escucharme. Nadie. Digo que es una pequeña maldad porque así es como acaba una novela. Como acaba esta novela. Es imposible que se entienda nada porque se resuelve la trama de Matilde de Arturo. No se entiende nada, pero sí se ve, para mí, algo muy interesante, que es justo todo lo que estamos hablando. Cuando estábamos comentando la impostura, las técnicas, la introspección, el tener estima. Cuando un autor o cuando una persona tiene la estima baja, se nota en su obra. Entonces, en este texto es una señal. Hombre, esto último que has dicho, la estima del autor. En general. Hombre, En general, y del autor y la autora también. Hombre, yo cuando... Sí, bueno, autora, no me refería al género. Cuando escribía poesía, quizás sí podía ser más testimonial y hablar de mí, pero en el momento que puse el pie en la narrativa con los relatos y ahora con la novela, no estoy yo en el libro, entonces en mi más alta, más baja... Por eso mismo te estaba diciendo al principio que me parece un libro maduro. Aquí no estás. A ver, lo ponemos en su sitio. Me parece que fue Carver el que decía algo que no lo voy a recordar literalmente, pero que me parecía muy representativo. Que decía, mi personaje, yo no soy mi personaje, pero mis personajes son yo. Es decir, yo no estoy contando mi vida, pero obviamente cuando voy a construir una voz narrativa o un personaje, en este caso es lo mismo, voy a recurrir a la materia prima de la realidad. Es decir, voy a buscar gestos, voy a buscar emociones, voy a buscar situaciones que he vivido, pero que están completamente en desconexión. Puedo recordar un tic nervioso de un profesor cuando yo estaba en EGB y metérselo a un personaje en otra situación completamente diferente, pero que encaje, y el tic va a resultar completamente humano y creíble, en tanto que aquel profesor me hace de verlo con ese tic nervioso, ¿no? La idea de la novela es la libertad individual, que es donde ya nos estamos yéndonos de madre. La libertad individual era la idea, sencillamente. Por eso se llama primera persona. El juego literario vital es narrar en primera persona, vivir en primera persona. La idea de libertad de Sartre, nada más. De responsabilidad, hacernos responsables de lo que hacemos y de lo que decimos, ¿no? La idea un poco existencialista de la libertad. O sea, aquí no estamos para hacer cada uno lo que le salga del alma y decir que somos libertarios, ¿no? O nos hacemos responsables de lo que sucede en nuestra vida, o difícilmente alrededor de nuestra vida sucederá nada mínimamente digno. Y para eso pues inventan tres personajes que a través de sus tres historias tratan, bueno, de sus tres puntos de vista, porque es la misma historia, tratan de lanzar una idea muy sencilla. Si uno no se conoce a sí mismo, no puede conocer a los demás. Si uno no se respeta a sí mismo, no puede respetar a los demás. Si uno no se ama a sí mismo, no puede amar a los demás. Aunque parezca un mensaje de autoayuda,
en realidad una base fundamental para construir casi todo lo que tiene que ver con la dignidad de una existencia, que tiene que ver con el amor propio. Efectivamente, no, el texto no es un texto de autoayuda, pero sí un texto psicológicamente profundo. Entonces ahí es donde yo decía que él, Emilio como autor, no aparece. Ahí aparece un retrato psicológico de 3 personajes que tienen una interrelación y que esa interrelación la cuentan cada uno por su parte, ¿no? Es muy interesante, a mí me pareció muy interesante. En ese sentido, y terminando con el recurso formal, que son 3 partes, que son 3 voces en primera persona, hay una cosa que como lector me tira para atrás, pero como escritor me atrae, lo cual es algo profundamente absurdo, pero bueno, que sucede. Entonces, el tema metaliterario, de cuando los escritores parecen estar escribiendo sobre el proceso de escritura y tienen la sensación de que los escritores están haciendo libros para otros escritores, yo como lector siento un rechazo automático, instintivo. Pienso que los libros son para la gente, escriban o no escriban, ¿no? Y hay determinados autores que no se van a mencionar, como has hecho tú, ahí traicioneramente con Hulbert, pero... Que me encanta, por cierto. Ya, a mí, pero al escribir sí me gusta. Entonces aquí sucede que aparece la historia de primera persona, es decir, cómo se escribe la novela es la propia historia de la novela, porque como ellos son los 3 narradores, llega un momento que uno de ellos propone, oye, ¿y si escribiéramos, bueno, no tan sencillo, pero bueno, ¿y si escribiéramos esto y tal? Entonces el juego ahí ya sí me resultó muy divertido, porque la novela iba avanzando y ellos iban escribiendo la novela. Había una parte muy especialmente me resultó difícil, hablamos de la parte de la mujer, en la que estaba escribiendo cómo le quería contar al personaje más joven que quería tener un hijo con él, pero no se lo había dicho todavía, pero bueno, estaba escribiendo una novela, lo estaba escribiendo, y ahí se produce un juego que me parece muy divertido, que se confunde la literatura con la realidad, pero dentro de la novela, y ese recurso a mí me gustó, pero lo que es curioso es que cuando lo leo no termina de convencerme, que me gusta que sean más naturales las historias. Creo que en mi caso no ha quedado complejo, se sigue muy bien y no introduce ninguna dimensión que diga... Dame el micro y no sigas diciendo eso, porque no estoy nada de acuerdo con lo que estás diciendo, así que no le hagáis caso. Creo que lo ha conseguido, así que cambia de tema, ¿eh? Vale. Bueno, podemos abrir turno de intervenciones si os parece, ¿no? A mí me parece que lo ha conseguido. A mí me parece que lo ha conseguido. No, si nadie habla, pues yo. A mí me interesa mucho lo mismo que tú has comentado, Pepe, sobre el proceso, ¿no?, de escritura, ¿no? Y entonces le quería preguntar a Emilio, que gracias a Dios también lo conozco algo, afortunadamente, si ha encontrado mucha dificultad en pasar del género literario, a lo mejor por antonomasia, ¿no?, que es la literatura, que es la poesía, quiero decir, ¿no?, que por lo menos para mí es el culmen de la literatura, a pasar a un género no digamos menor, pero que tiene otro lenguaje, ¿no?, y otras reglas, ¿no? ¿Te ha costado mucho trabajo ese trasvase? ¿O...? Me ha costado en el sentido de que yo recuerdo perfectamente, y además lo pensaba anoche que estaba echando un vistazo al libro, para mí es personalmente emocionante por el hecho de que los libros vayan siendo testimonio de lo que uno es. Pero, en fin, que yo recuerdo perfectamente cuando escribo las cosas, ¿no? Y entonces yo recuerdo mi primer intento de escribir el relato, que vivía en Almerimar, me acuerdo, y era muy frustrante porque era una basura. Y, hombre, la frustración la sentí igual con la poesía. Y con la poesía es peor todavía, porque, como tú bien has dicho, es como el culmen y siempre sientes que está a medio terminar el poema. Yo por lo menos siempre lo sentí así. Y mi manera de afrontar la poesía, mi verso no era libre, era directamente libertario, con lo cual quien apreciaba la métrica ya directamente tenía la sensación de que cualquiera puede escribir poesía. En el momento que aparca la métrica ya cualquiera puede hacerlo, pero esa no era la idea, y ahí había también una sensación que podía ser muy frustrante. Sí es verdad que con el relato sí abracé desde el principio los aspectos más formales,
Y cuando quise aprender a escribir un relato, y en el libro, en el poema La pistola, se nota muchísimo, además tú sabes porque en los talleres hablaba mucho de esa cuestión, yo cuando afrontaba mis relatos, lo primero que quería era cumplir con los recursos formales. Yo me preocupaba por la trama, por la tensión interna, por el ritmo de los diálogos, y era como todo mucho más formal que con la poesía, porque en el momento que renuncié a la métrica,